Más informado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las leyes y con la corrupción? O sea, tú dices, a ver, hay mucha corrupción, vamos a tener unas leyes mejores para atender la corrupción. Entonces te das cuenta que roban porque la ley te dice, no se puede dar ningún tipo de contrato a un particular que no cumpla con estas características y no participe en un contrato de licitación pública universal, ¿no? Y entonces la ley te pone, salvo los casos en los que ese servicio solo lo pueda prestar una compañía muy particular, que sea de mi amigo tal, no, entonces te ponen una serie de requisitos que te abren el hueco y todo el mundo se va por ese hueco. O sea, si la ley te abre un hueco, todo el mundo lo va a utilizar. Entonces en México pues todo el mundo utiliza la adjudicación directa por el pequeño huequito que supuestamente se abre, y así se burlan de todos los procesos de licitación y de las cuestiones que deben de suceder. Entonces, si la ley dijera, vamos a cerrarles ese huequito, se van a buscar otro huequititito, y de ahí por ahí se van a meter todos. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la corrupción es flexible, está reflejado en nuestras conductas. O sea, la corrupción sucede en la conducta humana, y sucede en la conducta humana porque al ser humano le gusta capitalizar al máximo sus circunstancias, es decir, tener el mejor provecho de su momento. O sea, si nosotros estamos aquí sentados, hasta de manera automática vamos a buscar la manera en la que estemos más cómodos, ¿no? Siempre, es lógico, todo el mundo quiere sacar la mejor posición del momento que está viviendo. O sea, yo no es que esté disculpando al corrupto, pero si no hay leyes que lo sancionan, si le dan dinero y si tiene un compadre, o sea, tiene todo para ser un corrupto. Si hubiera una ley que lo sancione, si hubiera una prohibición, si hubiera un contrapeso efectivo, pues no lo haría. Entonces, la corrupción sucede porque está reflejada en nuestras conductas, y nuestras conductas aprovechan la circunstancia. Y si la circunstancia es abierta, y si la circunstancia te lo permite, van a ser corruptos. Entonces, ¿qué sucede? Que la corrupción, así como nuestra conducta, es flexible. O sea, nosotros ahorita de aquí nos vamos a comportar como se nos dé la gana, y así sucede con la corrupción. Claro, o sea, realmente un sistema anticorrupción no va a ser funcional en la medida que agarren a alguien. Así nos va a dar mucho gusto ver a Duarte en la cárcel, y va a caer en la cárcel. O sea, ese cuate, o sea, no es un ladrón muy perspicaz, muy hábil, es un gordito ladrón que se robó todo, que no es nada hábil, es hasta tonto. ¿Cómo se pudo escapar? O sea, obviamente está escondido, porque lo tienen escondido y lo van a sacar cuando tengan que sacarlo. Cuando salga Duarte y vaya a la cárcel, mucha gente va a decir, bravo, qué bueno, ya cayó este gordo ratero, ¿no? Perdón, me estoy gordo, pero bueno, me da tanto coraje que bueno, ya cayó este raterazo, ¿no? Eso no es la cosa que nos tiene que generar ningún tipo de satisfacción. O sea, los corruptos tienen que ir a la cárcel, y esa no es ninguna cosa que nos genere satisfacción. Lo que nos generaría satisfacción es que su red de corrupción, la forma en la que él planeó todo ese esquema, se desarticule y deje de ser operante para ese gobernador y para todos los demás gobernadores que utilizan esos mismos esquemas para saquear lo público. Realmente nosotros no queremos sanciones, ni queremos gente en la cárcel. Obviamente sí nos generaría una gran satisfacción verlos en la cárcel, pero el objetivo final de todo es desarticular las redes de la corrupción, no convertirse en un estado persecutorio. Perseguir la corrupción yo creo que no tiene mayor sentido. En Brasil han perseguido la corrupción y los ha llevado al grado tal que su propia presidenta está destituida por casos de corrupción por el hecho de perseguir la corrupción. O sea, por cosas que no podemos ni concebir en nuestra cabeza. O sea, se ha convertido en un estado tan persecutorio de la corrupción que hasta las personas más honestas han terminado destituidas e investigadas por corrupción. Y el peor de los escenarios, o el peor de los incentivos, es que una persona mucho más corrupta sea ahora el presidente de Brasil, ¿no? O sea, es impresionante cómo un estado persecutorio también puede tener o derivar en una situación caótica. Entonces, el objetivo de nuestro nuevo sistema anticorrupción no es perseguir ni meter a la cárcel
realmente a nadie, sino de identificar a la corrupción como un fenómeno que no sucede de manera independiente del servidor público, sino que sucede en redes. Y si tú pusiste un sello para que salga un permiso, que era un permiso irregular, de donde una empresa se va a robar 1,000 millones de pesos, esa persona que puso el sello no cometió una irregularidad grave, es parte de una cadena de corrupción. Actualmente lo que sucede es que todos ustedes, por ejemplo, podríamos estar inmersos en una red de corrupción. Y cuando la Secretaría de la Función Pública detecta, o la Auditoría Superior de la Federación detecta alguna irregularidad, va a llegar contigo y te va a decir, oye, pues es que tú, este expediente, le diste prioridad sobre todos estos expedientes y no atendiste el reglamento que decía que tenías que hacer uno por uno hasta llegar a tal. Te voy a poner una sanción mínima. Pero eso que tú pusiste el expediente hasta arriba le permitió a un tipo corrupto ganarse millones y millones de pesos. O sea, ese pequeño acto es parte de una concatenación de actos que derivan en un acto grave de corrupción, y hay una red de corrupción. Entonces, lo que hay que hacer es desmantelar la red completa y hacer que pague tanto el que mató a la vaca como el que le jaló la pata, ¿no? Eso es lo que no sucede en México. Y lo que les quería explicar hace ratito es eso, que la corrupción se amolda a cualquier ley que tú le pongas. Si tú le pones, es como la gente que evade impuestos, tú le pones un nuevo candado para que no evada impuestos y se tarda más o menos un mes y ya le encontró la forma y ya le está evadiendo los impuestos de otra manera. Toda corrupción es así. Si nosotros nada más hacemos nuevas leyes y se las implementamos, la corrupción va a buscar la manera de permear sobre las leyes, porque la ley es rígida, es así, y la corrupción es así, es flexible, ¿no? Sí. Un comentario sobre esto, que sí es en relación a lo que está comentando la señora y en lo que estás diciendo. En cuanto a esto, ¿cuántos de nosotros lo hemos visto? Pero no tenemos los lineamientos ni de decir qué hago, a dónde voy, con quién, con las represalias y repercusiones que pueda haber. Porque, por ejemplo, yo un tiempo fui camionero y en todas partes los federales nada más paran en su patrulla y va uno a dejar sus 20 pesos. De las 4 de la mañana a las 7 ya tienen una cuenta así. Y todos los camioneros los dejamos. ¿Culpa de quién es? ¿Del federal o de nosotros? ¿Y a quién lo podemos denunciar? Los del Estado de México, el robo de vehículos de recuperación. Un día yo trabajo en la construcción ahora. Estaba yo trabajando en la segunda planta y no se dieron cuenta de que estaba yo observando porque me tiraron un carro. Si era robado, porque le dijeron ahí, se arreglaron con 10,000 pesos. O sea, ¿hasta dónde está? Porque las leyes marcan, ¿no? Lo que no se debe de hacer o se va a castigar. Pero ¿cuántos de nosotros como ciudadanos lo vemos, pero no sabemos a quién ir y decir para que se aplique la ley? ¿Cómo hacerlo, no? Ahorita vamos a ver como un punto importante. Cuando decimos nosotros como ciudadanos, pues nosotros como ciudadanos luego tenemos como una atribución muy grande y sentimos que tenemos la responsabilidad de denunciar, de hacer y demás, y no lo hacemos porque estamos asqueados de tanta corrupción y no creemos en las autoridades sancionatorias. Hemos dejado de confiar muchísimo. Una nueva figura que se abre en el sistema anticorrupción es el Consejo de Participación Ciudadana. La verdad es que la Constitución no tenía prácticamente ninguna instancia ciudadana. O sea, creaba el Instituto Nacional Electoral, en donde se plantea la existencia de un consejo de ciudadanos que son los que dirigen el Instituto Electoral, pero prácticamente toda la participación o todo lo que tiene que ver con la democracia estaba resumido en ese famoso domingo de julio en donde uno se despierta crudo y va o no va, y de ahí se determina todo tu futuro, ¿no? Y si te dieron 600 pesos para votar por el PRI, esos 600 pesos es tu sentencia de muerte por los próximos 6 años, ¿no? No te van a dar ni un peso más. No sé. Entonces, eso no puede ser la democracia, y eso no puede ser nuestra participación, y esa no puede ser nuestra forma de exigir ni de rendir cuentas. La primera vez en la Constitución que aparece una figura ciudadana es esta. Entonces nosotros tenemos que darle vida. O sea, la verdad es que, como te digo, el viejo sistema ya murió, pero todavía no termina de morir, no termina de hacer su última exhalación de... Y el nuevo todavía no chilla, todavía no da ese grito de que ya nació. O sea, imagínate que está en ese momento en donde las cosas no pasan. Entonces,
En estas cosas que todavía no pasan, ya pasaron muchas, que es la creación de un comité de participación ciudadana. Está esto, ¿Qué ¿verdad? te parece? Sí. Vamos a entrar ahora. Sí, pues estoy de acuerdo, hay que ponernos las pilas y hay que aprovechar las instancias, los espacios que se van abriendo. Yo soy testigo de que a nosotros nos abrieron un espacio para colegislar con los senadores y nosotros lo tomamos. No creyeron que íbamos a ir a reunirnos de 2 de la tarde a 2 de la mañana durante semanas. Y menos sin dinero, ¿no? Porque a nadie nos pagaron por eso. Yo creo que a algunos les pagaron más, a algunos no les pagaron nada. A mí en mi caso yo tengo la única satisfacción de haber trabajado en la construcción de leyes en donde cerramos algunos huecos para la comisión de irregularidades y espero que funcione, porque a mí me decepciona mucho cuando las cosas, uno hace un gran esfuerzo y ellos ven la manera de nulificarlo, neutralizarlo y demás, pero los grandes cambios que suceden en este país suceden porque abren una puerta para negociar y no se dan cuenta que la gente puede hacer una presión mucho más grande. Así en el 89, cuando se caía el sistema y entonces el resultado electoral era completamente distinto, la gente dijo, oye, no, creen un sistema electoral independiente del Poder Ejecutivo, y se creó un sistema electoral independiente del Poder Ejecutivo. Ya hemos visto alternancia en el país, todavía no hemos visto que la izquierda llegue al poder, pero todavía sigue siendo una resistencia hasta del sistema independiente y todo, todavía hay una enorme resistencia, pero hay cambios sustantivos en nuestra democracia gracias a que la gente ha entrado a aprovechar los espacios que se han abierto. El Sistema Nacional Anticorrupción se creó realmente porque abrieron un espacio de participación ciudadana para hacer propuestas y se aprovechó al máximo ese espacio y hay que aprovechar todos los espacios. Si la ley nos dice que existe un instituto garante de acceso a la información, hay que exigirle a ese instituto que responda, hay que aprender a hacer solicitudes de información, hay que exigirle información. Si la ley nos dice que la auditoría nos da informes en donde se detectan las irregularidades, hay que pedirle que esos informes sean públicos, nos los expliquen con palabras sencillas, podamos ver en dónde se suscitó la corrupción. Y ahora, sobre todo, si la ley nos dice que existe un comité de participación ciudadana donde podemos acudir para articular auditorías sociales, contralorías sociales y ejercicios que estén tutelados por un grupo que el gobierno respalda y respeta, que es un grupo de consejeros que tienen poder o que tendrán poder y que realmente pasaron por un proceso de selección que nunca se había visto en este país, que fue primero nombrar a los que van a nombrar. O sea, no fue la decisión de los diputados y senadores de vamos a poner a mi amigo. Por ejemplo, ahorita los senadores están poniendo una chavita de 31 años a dirigir las estadísticas del país. Una chavita de 31 años a decirnos cuál es el nivel de la pobreza del país, con las fórmulas que esa chavita va a inventar, ¿no? Y que con otro grupo de personas, pero con una influencia fuertísima sobre el INEGI. Y eso lo hace Peña con su amiga y la mete porque quiere, porque puede, porque la ley se lo permite. Pero en la ley anticorrupción nosotros dijimos a los consejeros ciudadanos no los va a poner Peña, no los va a poner los senadores, no los van a poner los diputados, ni nadie que tenga algún tipo de conflicto de poder. Y lo que pueden hacer los senadores es nombrar un comité de selección de entre organizaciones de la sociedad civil que han participado en la rendición de cuentas en el combate a la corrupción y que tienen un reconocimiento y una trayectoria, o instituciones académicas. Y de estos dos grupos de instituciones académicas, del CIDE, de la UAM, del ITAM, de todas las universidades y de las organizaciones de la sociedad civil como la que diriges, surge un comité de selección, y ese comité de selección abre una convocatoria a toda la sociedad para que se presenten postulaciones para ser consejero de participación ciudadana.